mencionar que la aclaración que hizo el pastor Jorge, yo estoy de acuerdo. Un tiempo como iglesia y como pastor fuimos muy, bueno, John Piper, pero John Piper tiene esto, por lo tanto no. Y MacArthur, sí, pero, Y creo que el Señor nos ha ido moldeando para poder apreciar a hombres como John MacArthur, Piper, con todas las diferencias que podemos tener. Yo leí el libro de Jeffrey Johnson, de la iglesia, y es un libro que tenemos en la iglesia, recomendamos en la iglesia y podemos leer, y debemos tener madurez para eso. Estuve en unas conferencias en Kentucky donde dieron el libro gratis del amilenialismo de Jeffrey Johnson, y me llevé 2 como buen mexicano, para regalarle a mi copastor, el pastor Fernando, uno de ellos. Sí, creo que sí le regalé uno. Entonces, creo que llega un momento que tenemos que aprender a poder tener diferencias, hablarlas, pero respetarnos como cristianos. Yo una vez hablé con el doctor Richard Barcelos por correo, y él me decía, yo no conozco a Jeffrey en persona, pero he escuchado cosas excelentes y preciosas de él, de un gran hombre, un hombre entregado a Dios y demás, pero bueno, esta diferencia. Y creo que es así en mi caso. Yo no lo conozco, he escuchado excelentes cosas de él, pero también ha hablado mucho del teísmo, o ha hablado mucho de la doctrina de Dios, y por eso es que se vuelve un hombre que hay que mencionar en ocasiones, ¿sí? Porque ha hablado bastante respecto al tema, pero eso no quita que sea un excelente hermano y sus recursos sean recomendables y demás, ¿no? El doctor Waldron, por ejemplo, yo tengo una pequeña diferencia con él, y la he hablado con él respecto a la doctrina de la Trinidad, pero nosotros lo invitamos a dar una conferencia en Guadalajara de la justificación por la sola fe, porque es un excelentísimo hermano, lo apreciamos, lo queremos mucho. No obstante, podemos tener diferencias. Entonces, yo les animo a que tomen esto con madurez. He citado a Wayne Grudem, he citado a John Frame, y debemos aprender a poder tener las diferencias y respetarlos y no hablar mal de ellos ni nada. Entonces, que no se malentienda cuando cito un autor simplemente para decir, ok, lo único que quise decir es, esto está en nuestro campo también, ¿no? O esto es un debate en nuestro campo, y en Estados Unidos esto es sumamente conocido. Así que, bueno, solo quería aclarar eso. Y comenzar con la tercera ponencia, la divina simplicidad. Es probable que no desconozcan esta doctrina, hermanos. Solo por curiosidad. ¿Quién tiene una idea clara en su mente de la doctrina de la divina simplicidad? ¿Puede alzar su mano, por favor? ¿Puedo agarrar la confesión? Sí. ¿Quién tiene una idea clara de la divina simplicidad? El concepto. El concepto, sí, en general. ¿Sí? Ok. Lo que voy a intentar hacer hoy es presentarles la idea e intentar avanzar en el significado, ¿sí? Muchos tienen una reacción negativa cuando se habla de la simplicidad, porque evoca una idea como si estuviéramos diciendo algo malo de Dios, o bueno, algo simple. La proverbio lo usa, ¿no? El simple, el que le falta entendimiento, o algo simple, al menos en mi contexto en México, quiere decir algo sencillo, ¿no? Aquí también. Algo simple sería algo sencillo, algo fácil de entender.
Y créanme que no hay nada más contrario a eso que la divina simplicidad. Nuestra confesión la confiesa cuando dice en el capítulo 2, párrafo 1, el Señor nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Perdón. Infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino solo por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, y aquí la coma sirve para decir sin partes ni pasiones, sin cuerpo, sin partes ni pasiones. Nuestra confesión de Londres y la confesión de Westminster, así como la confesión belga, los 39 artículos de la Iglesia Anglicana, etcétera, confiesan esta doctrina. Hermanos, esta es una confesión católica, o sea, universal. Por católica no me refiero a papista, sino universal. Esta ha sido una confesión de fe que desde Atanasio, desde Agustín, desde Orígenes, desde los medievales como Juan de Damasco, Anselmo, Pedro Lombardo, Bonaventura, Tomás de Aquino, Juan Calvino, John Owen, etcétera, 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 han confesado. Así que yo les quiero ayudar a través de esta exposición, usando el prolegómenos que establecimos en la lección pasada. Quiero darles un caso muestra de cómo se ve la teología clásica en práctica. Hasta ahorita he defendido qué es la teología clásica y por qué debemos defenderla en contra del teísmo mutualista. Después di un prolegómenos al teísmo clásico y ahora vamos a verla en la práctica, ¿sí? La doctrina de la simplicidad divina nos ayuda a apreciar mejor la unicidad de Dios en su ser y atributos. Veamos un poco de la base bíblica. Herman Bavinck, el gran teólogo holandés, cuya teología sistemática resumida ya está publicada por CLIE, Dogmática Reformada, ya está en español. Así que si alguien dice, hermano, es un buen recurso de teología clásica, sencilla, básica, pueden comprar ese compendio de teología, ¿sí? Bueno, él dice que textos como Dios es luz o Dios es amor nos demuestran la doctrina de la simplicidad. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir la doctrina de la simplicidad? Una de las cosas que quiere decir la doctrina de la simplicidad es que todo lo que hay en Dios es Dios. Todo lo que hay en Dios es Dios. O sea, no todo lo que hay en ti es humanidad en el sentido absoluto. Por ejemplo, veamos esto así. Humanidad es nuestra naturaleza, pero nosotros tenemos la humanidad. Déjenme usar este concepto que ya al menos mencioné en el prolegómenos. Nosotros tenemos la humanidad participada en este suppositum, o sea, la humanidad está representada aquí, y también allí, en Pedro, en Juan, en Marcos, etc. Ok, hay cosas en Héctor que no representan, que no definen a la humanidad. Por ejemplo, yo tengo un montón de cosas particulares que son parte de mi ser, pero que no pertenecen a la esencia humana. Por ejemplo, mi tez de piel, mi color de ojos, mi altura, etcétera. Todo eso no pertenece a la esencia humana, sino que puede estar, puede cambiar o puede no estar, y la esencia humana todavía no cambia, ¿sí?
Bueno, por ejemplo, Héctor puede tener amor y mi esposa está feliz cuando Héctor es amoroso. Pero Héctor, ¿qué creen? A veces le puede faltar amor y ella no está feliz cuando falta amor, ¿sí? Entonces, no todo lo que hay en mí es parte de la esencia humana, sino que hay cosas que pueden variar, faltar, estar o no estar y demás. La doctrina de la simplicidad enseña que todo lo que hay en Dios es Dios. O sea, Dios no es que tiene amor, Dios es. Eso significa que Dios tiene el amor en su plenitud, o sea, su esencia es ser amor. Entonces, dice Herman Bavinck, cuando la Escritura dice Dios es amor, nos está dando una luz sobre la doctrina de la divina simplicidad. También dice el texto, Dios es luz. Dios es luz. Entonces reflexiona Herman Bavinck que a la luz de esas atribuciones que se le hacen a Dios, en donde se aclara, Él es amor, no es como que tiene una parte aquí que puede ser amor y entonces puede expandirse un poco más, hacerse un poco más grande o hacerse un poco más chico. No, la doctrina de la divina simplicidad enseña que todo lo que hay en Dios es Dios. Dios no está compuesto, por lo tanto, de partes. Dios no es amor más santidad, más justicia, más etcétera. Esa es una buena forma de demostrar la doctrina de la simplicidad desde las Escrituras. Pero yo creo que hay otra forma y pienso que él confiesa esto mismo. ¿Y cuál es esta otra forma? Bueno, hay dos medios. Una, por medio de la interpretación teológica. Y hermanos me preguntaron sobre este tema. Espero que esto ayude a aclarar y si no, podemos hacer la pregunta en un momento para ampliarla. Pero debemos distinguir entre tres tipos de interpretaciones de las Escrituras. Interpretación histórico-gramatical, interpretación redentora, ¿sí? O teología, que es igual a teología bíblica. Pero hay una interpretación más que llamamos interpretación teológica. Interpretación teológica. Cuando vemos a Éxodo 3:15, debemos usar estas tres. Yo diría que cada texto debe intentar interpretarse a la luz de estos tres principios. Carl Trueman dice, el dispensacionalismo enfatizó esto, Gerhardus Voss enfatizó esto, teología bíblica, pero Carl Trueman en el prólogo que escribe el libro de Craig Carter, no sé si ustedes lo pueden conseguir, pero si pueden lo recomiendo, hay dos, interpretando las Escrituras con la gran tradición y contemplando a Dios con la gran tradición. En su libro de Contemplando a Dios con la gran tradición, él dice, la teología bíblica ha hecho un gran bien para rescatarnos de este exceso histórico-gramatical y nos ha refrescado en la interpretación de Cristo y su gloria en el Antiguo Testamento. Pero él dice, pero los protestantes no debemos caer en el error de pensar que con esto está todo resuelto. La interpretación teológica es necesaria. Déjenme mostrar cómo se ve esto. Y aquí voy a ser repetitivo un poco, porque creo que en ocasiones es necesario. Un principio de la educación clásica es repetitio mater memoria. O sea, la repetición es la madre de la memoria. Así que discúlpenme los que ya dominan el tema, pero por aquellos que quizá tienen dudas al respecto, voy a hacer nuevamente esa exégesis de Génesis capítulo 3, versículo 15. Vimos que Génesis otra vez dije, ¿verdad? Éxodo 3:15. En el contexto tenemos las palabras, yo soy el que soy. Y las palabras gramaticalmente dadas por la boca de Dios, Jehová, las escucha Moisés. Sabemos el contexto, en medio de una crisis existencial, en donde Moisés está siendo llamado a enfrentarse al hombre más fuerte, al hombre más poderoso del mundo.
Y entonces en medio de ese contexto, en la zarza ardiendo, que la zarza es una, interpretada teológicamente, tiene mucho que decirnos. Interpretada histórico-gramatical no tiene tanto que decirnos. ¿Qué nos dice la interpretación histórico-gramatical de la zarza ardiendo? Bueno, era una zarza ardiendo. ¿Qué significa zarza? Bueno, zarza. Y ardiendo, pues ardiendo. Y es todo lo que en ocasiones podemos decir. La teología bíblica es interesante cómo nos ayuda, porque después esa misma zarza ardiendo, el concepto se vuelve a usar en el tema de la transfiguración. Cuando en el monte Tabor, según se dice, Cristo se revela y su rostro brilla, y entonces estaba ahí la gloria de Dios revelándose a Moisés, pero ahora a los discípulos. Bueno, pero la interpretación teológica nos da una herramienta, y aquí estoy haciendo doble interpretación teológica para que veamos su aplicación. Y dice que la interpretación teológica nosotros podemos ver que lo que significa la zarza ardiendo y no consumiéndose es esto: Dios estaría cercano a su pueblo. Y Dios vendría, pero Dios no necesita a su pueblo para hacer. Esa es interpretación teológica de la zarza ardiendo. La interpretación teológica de la zarza ardiendo quiere decir eso. Dios no depende de la zarza para hacer, no obstante ha venido abajo para relacionarse en su brillo, gloria, esplendor y calor, por decirlo así, con su pueblo. Pero nos demuestra su independencia. Y eso es interpretación teológica de la zarza ardiendo. No es alegoría en el mal sentido. Es interpretación teológica del texto según todas las Santas Escrituras, según la teología sistemática. Se recomendó libros de teología bíblica para interpretar histórico redentor. La interpretación de la redención. Pero yo recomiendo mucho para fortalecer su interpretación histórico-teológica, leer libros también de teología sistemática. Martin Lloyd Jones, en su libro La predicación y los predicadores, recomienda que hay dos cosas que los pastores deben estar leyendo y los buenos predicadores. Uno es teología sistemática y dos, teologías bíblicas. Teologías que demuestren la historia de la redención. Entonces, a la luz de la interpretación teológica, vemos el significado de la zarza. Pero pasemos a la verdadera interpretación que estamos buscando, que son aquellas palabras: yo soy el que soy. Ya vimos su interpretación histórico-gramatical, significa, podemos traducirla como yo seré el que seré, yo soy el que soy, o yo he sido quien he sido. Las tres son válidas. Y podemos dialogar, discutir sobre las palabras, discutir sobre el tetragramatón. O sea, ustedes saben, ¿no es cierto?, que la palabra solamente son cuatro vocales, consonantes, Yahvé, y bueno, después se hizo legible a través de la combinación de Adonai y demás. Y podemos pelearnos si hay una verdadera forma de saber la correcta pronunciación, si es Yahvé, si es Jehová, etc. Pero pasemos a la interpretación teológico-bíblica. Después vemos este nombre repetido como el ángel de Jehová, y podemos hacer un trazo, el ángel de Jehová después representado, y después vamos hasta Cristo, en donde dice los gran yo soy en el libro de Juan, y entonces trazar esa interpretación bíblica redentora. No obstante, podemos hacer una interpretación teológica. ¿Cómo? Y yo sé que lo acabo de decir, pero recuerden, lo estoy haciendo intencional para que se quede en sus mentes. ¿Qué debe ser verdad para que Dios pueda decir, yo soy el que soy? Debe haber verdad materialmente. Él debe ser un ser que no depende, no tiene necesidades físicas. Eso era muy importante para la mente egipcia, para la mente judía. Dios no es un hombre como que necesita de alimento para subsistir. Yo soy el que soy, no dependo de nadie. Pero ¿qué más tiene que ser verdad? Bueno, tiene que ser verdad que no tiene cuerpo, pero también tiene que ser verdad que Dios es un ser absolutamente simple. ¿Por qué? Porque todo lo que no es simple sino compuesto es dependiente. Por lo tanto, una de las verdades que implica yo soy el que soy es que Dios es un ser a ser.
palabra latina, hace, de sí mismo. La palabra a en latín no siempre es, no es negación, sino procedencia, a. Es de sí mismo. ¿Y qué significa que es de sí mismo? Que tiene vida abundante y no depende de nada ni de nadie para hacer. Lo que implica que Dios no es un ser compuesto, porque cuando vemos composición vemos que el tal ser compuesto no puede ser hacer. Tiene que ser entonces un ser simple. Y a través de esta reflexión, a través de estos pasos, interpretación histórico-gramatical, teología bíblica e interpretación teológica, uno puede llegar a por qué la Biblia afirma que Dios es un ser simple. Mis hermanos, la verdad procede de las Escrituras. Solamente lo único que hacemos es usar de herramientas que nos da la teología natural para exprimir mejor el texto. Y vean que ustedes hacen esto. ¿Quiénes de ustedes no han leído un tratado que dice usos y costumbres de los judíos? ¿Para qué lo usamos? Bueno, para que cuando vayamos al texto tengamos más conocimiento y saquemos más las riquezas de ese texto. Y eso está muy bien, y háganlo. El punto es, también hay una ciencia llamada teología natural que nos sirve estudiarla para que cuando lleguemos a textos que nos hablan sobre la ontología del ser divino, podamos exprimirlos un poco más y saquemos esta verdad. Y les voy a decir esto. Aunque no haría todo este proceso y ejercicio en un sermón en la iglesia, este sermón puede ser predicado en la iglesia. Para decirle a la iglesia, Dios no depende de nadie, no tuvo un compositor. Y por eso podemos estar seguros, y por eso Moisés puede estar seguro, que no hay nada que va a detener a Dios. Yo les decía, a veces nosotros hacemos planes, pero dependemos de tantas cosas. Dios dijo, yo los voy a libertar. Yo los voy a libertar. Y una verdad para decir yo soy el que soy es, no tiene que estar compuesto, porque si está compuesto, si Dios está compuesto, alguien lo compuso. Esto es metafísicamente, no estoy pensando materialmente, sino metafísicamente, ¿sí? ¿Quién lo compuso? Entonces Jehová no puede ser yo soy el que soy, porque ¿qué lo mantiene unido? Es la primera pregunta. ¿Qué lo mantiene unido? Dos, aquello que lo mantiene unido, aquel que lo mantiene en esa unión, entonces Dios depende de él. ¿Qué pasa si ya no lo quiere mantener unido? Moisés mañana puede pararse delante de Faraón y voltear. ¿Y dónde está el Señor? No puede haber una realidad metafísica mayor a Dios. Dos, que lo unió. ¿Qué lo unió? Porque no será más grande aquello que lo unió. ¿No será más grande que el mismo Yahvé? Claro. El que compone la silla es más grande que la silla misma. Entonces, a través de una interpretación teológica de Génesis 3:15, podemos ver que la doctrina de la simplicidad es una doctrina bíblica. Ahora hay otra forma, por si alguien dice, bueno, más o menos me quedó. Hay otra forma. Hay atributos que todos los que estamos aquí aceptamos de facto. Inmutabilidad y aceidad. O sea, Dios no cambia y por otro lado, Dios no depende de nada ni de nadie para ser quien es. Dios no depende de nada ni de nadie para ser quien es. Dibujo esto, lo borro para que nadie me diga hereje. Entonces, la inmutabilidad enseña que Dios no cambia. Todo lo compuesto cambia. Todo lo compuesto cambia, hermanos.
Todo lo compuesto, vean esto. ¿Compuesto de qué? Déjenme definir eso, porque a lo mejor esto me ha faltado. ¿Qué? ¿Compuesto de qué? Bueno, todas las cosas están compuestas de partes. Todas las cosas están compuestas de partes. Hay diferentes tipos de partes, partes metafísicas y partes físicas. Dios no tiene ningún tipo de composición, ni partes físicas ni metafísicas. ¿Qué es la parte? La parte es algo menor que el todo, sin la cual el todo ya no es el mismo. La parte es algo menor que el todo, sin el cual el todo ya no es el mismo. O sea, una parte es de mí, es mi dedo. Si la corto, esto sería menor que el todo, eso ya no sería parte del cuerpo de Héctor. Pero el cuerpo de Héctor ya no sería el mismo. Eso es una parte. Ok. Todo lo compuesto no puede ser inmutable, hermanos. Todo lo compuesto no puede ser inmutable. Porque todo lo compuesto tuvo un principio de composición. Tuvo que haber algo y alguien que uniera las partes que naturalmente estaban separadas y lo haga ser. Ahora, alguien podría decir, no, es que filosóficamente es posible que haya un ser compuesto y eterno. Bueno, pero aquí hay un problema. Potencialmente, recuerden, acto y potencia, potencialmente puede ser disuelto. Ese es otro problema. No solo necesitó un compositor, sino que además puede ser disuelto. Ahora, todo lo compuesto no es independiente de forma absoluta. Hay seres, nosotros tenemos un alma. Eso no es algo que sabía, ¿verdad? Ya lo sabía. Nosotros tenemos un alma y nuestra alma es simple. Por eso Agustín hace una analogía muy interesante, donde dice, cuando me golpeo, me lastimo el dedo, le duele a toda mi alma, porque mi alma es simple y en todo mi cuerpo está mi alma, y todo lo que es mi alma está en todo lugar de mi cuerpo. Pero bueno, no nos metamos ahorita con problemas, más problemas, ¿verdad? Más problemas del alma. Hay otros seres simples, que son los ángeles. Pero de Dios se dice que es un ser simplísimo, sumamente simple. ¿Por qué? Porque aunque los ángeles son seres simples, de naturaleza simple, porque no tienen cuerpos, no tienen partes físicas, no obstante, no son AC, dependen de alguien para mantener su existencia. Que Dios sea AC, no solo inmutable, sino AC, o sea, la aceidad de Dios. Que Dios sea AC requiere que Él no dependa de nadie para ser, y lo compuesto depende de aquello que lo compone, y que además en Él esté la vida. Y si lo compone, yo pregunto, ¿qué lo mantiene unido? Por lo tanto, a la luz de esos textos que menciona Herman Bavinck sobre Dios es amor, a la luz de Génesis 3:15 interpretado teológicamente según la gran tradición, y a la luz de otros textos donde claramente se dice, yo no cambio, por tanto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, es por esa realidad que la iglesia a través de los años, a una sola voz, mis hermanos, a una sola voz ha confesado la absoluta simplicidad del ser divino. De manera que Juan Damasceno considera desviados a aquellos que niegan la doctrina de la simplicidad. Richard Müller en su teología, en su libro histórico, no sé cómo se va a traducir al español, pero podría ser
dogmática posreformada, él demuestra en su doctrina de Dios. ¿Ese volumen ya está publicado o solo es el uno? Dogmática reformada, posterior a la reforma. Ya está publicado. Oficialmente no, pero hay en un PDF lo corto. Ya está. Tómale foto y mándasela. Ok. Richard Miller, no se la pidan, ¿eh? No, para disciplinarle, ¿no? Ah, ok. Pásamela para ver si es cierta. Richard Miller en su dogmática, en el tema de la simplicidad, repite, teólogo reformado tras teólogo reformado, que acepta la doctrina y confiesa la doctrina de la divina simplicidad. ¿Por qué? Porque era vista, sí, como una doctrina que se construye mejor con la ayuda de la teología natural, sí. No obstante, basada en las escrituras y por lo tanto en gran unanimidad a través de los años. Ahora, he usado ya algunas de las herramientas de nuestros prolegómenos. Ahora profundicemos, hermanos. Estábamos poniendo la base bíblica, las definiciones, lo sencillo. Ahora pasemos a ver qué tipos de composición existen, las cuales todas son negadas de Dios. ¿Qué tipos de composición existen? Las cuales son negadas de Dios. Se habla de hasta 8 tipos de composiciones. El Aquinate, en la Suma Teológica, capítulo, cuestión tercera, pone 8 artículos en donde habla de las 8 tipos de composiciones que se pueden hacer. Y créanme, tiene su complejidad esos capítulos. Yo lo intentaré hacer resumen, no poniendo todos, sino solo mencionando algunos. Los más obvios. Y después pasemos a algunos complejos. Dios no puede estar compuesto de cuerpo o partes físicas. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Dios es espíritu, ¿no es cierto? Entonces Dios no puede estar compuesto de partes físicas. Tú y yo sí estamos compuestos de partes físicas. Muchas. Y eso nos hace ser vulnerables. Porque una de nuestras partes se puede eliminar, quitar, desaparecer y ya no seremos lo mismo. Hasta tal punto puede ser la descomposición que dejemos de ser, al menos en el sentido físico. Entonces añadimos que un ser compuesto además puede no ser. Un ser compuesto además puede llegar a no ser. Y otra razón para argumentar a favor de la divina simplicidad. Hay otros argumentos. ¿Cuánto tiempo llevo que perdí la cuenta en mi? Media hora, 30 minutos. Media hora. Ok, pasemos, para no detenernos ahí. En segundo lugar, Dios no está compuesto de materia o forma. Alguien puede decir, es repetitivo. No es repetitivo. ¿Por qué? Hay una diferencia entre objetos que se componen materialmente y hay una diferencia, al menos lógica, entre una composición material y formal. Tú y yo tenemos una composición material y formal. Bueno, de hecho, toda cosa, pero es más fácil explicarlo contigo y conmigo. ¿Cómo? Vean esto. ¿Qué te hace diferente? ¿Qué hace diferente? Ve tus manos. Ve tu materia. Si queman la silla y te queman a ti encima de la silla, ¿en qué se van a convertir ambos? Cenizas. Eso fue lo que llamaron los filósofos materia prima. No en el sentido que hoy lo entienden muchos, ¿sí? Sino materia prima es como aquella base sustancial que da la materia a todas las cosas. Olvídenlo.
de esto, ¿sí? Pero el punto es que, entienden conmigo el punto. Nuestra materia en realidad no es tan distinta a la materia de esta silla. ¿Qué es lo que hace distinto esta materia que ahora está en mí? ¿Qué? La forma. Ahora, no forma en el sentido de silueta, sino forma en el sentido de las 4 causas aristotélicas. La forma, podríamos decirlo, es la naturaleza. O sea, yo estoy compuesto de materia y, pongámoslo así por causa de sencillez, yo estoy compuesto de materia y naturaleza. De manera que lo que hace esta materia, cuerpo humano, es mi alma, que es la forma, que es mi alma, que es la forma, que es mi naturaleza humana. Bueno, Dios no está compuesto de eso, ni tiene materia y por lo tanto no tiene forma en ese sentido, en el sentido de no tiene una composición de algo de materia y forma. Tú y yo sí, tenemos materia más forma. Evidencia de esto es que creemos en el estadio intermedio, en donde nuestra alma puede ser separada de nuestro cuerpo y seguir teniendo subsistencia, porque estamos compuestos de materia y forma, o sea, materia y alma. James Dolzal dice, esta composición por consiguiente requiere componentes más básicos que el sujeto concreto mismo para dar razón de sí mismo. O sea, cuando uno explica que está compuesto de materia y forma, tiene que decir, yo dependo de estos componentes, yo dependo de estas realidades para ser quien soy, de manera que si pierdo la materia, pierdo algo de mi realidad. Ok, pasemos a otro, para enfocarnos en el principal punto, ¿sí? Yo sé que hay una minucia aquí que estoy eliminando y simplemente les estoy dando los resultados, hermanos, pero hay una minucia aquí que se requiere trabajar, pero el tiempo no nos lo permite en esta ocasión, ¿sí? Entonces, por eso voy a pasar a lo que me interesa más. Dios no está compuesto de supuesto y naturaleza. Esto es importante. Y esto es importante para entender la doctrina de la Trinidad. Dios no está compuesto de supuesto y naturaleza. ¿Qué es un supuesto? Hablemos otra vez de nuestro contexto. Nosotros participamos de la naturaleza humana. Hay algo como la naturaleza humana, ¿sí? Hay tal realidad. Pero nosotros somos un supósitum de la naturaleza humana, o sea, una particularización de esa naturaleza humana. Ok, Dios no está compuesto así. Dios no es que existe la deidad y Dios es un supósitum de la deidad. No, no hay Dios fuera de Dios. No hay Dios fuera del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es que hay tal idea como un genus, así, o sea, una naturaleza divina, y entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan de esta naturaleza. Eso es herejía, eso es triteísmo, eso es doctrina social de la Trinidad. Nosotros confesamos que Dios no está compuesto de eso. Dios no está compuesto de naturaleza más supósito. Un supuesto, dice un autor, es una cosa existente particular. O sea, nosotros, en cuanto a la naturaleza humana, Dios no está compuesto de sustancia más accidentes. ¿Qué es una sustancia? Una sustancia viene de la palabra también hipóstasis, algo que da base a. Y volvamos a nuestro ejemplo. Hermano, tú eres una sustancia en un sentido, ¿sí? Pero tú, además de ser una expresión de la naturaleza humana, una particularización de la naturaleza humana, tienes un montón de accidentes en ti. No, accidentes no quiere decir cosas malas. Es un término filosófico que quiere decir aquello que se distingue de lo que es la sustancia. Aristóteles distinguió entre 10 tipos de 10 tipos
de categorizaciones. 10 categorías, así se llama. 10 categorías. En estas categorías hay una que se llama sustancia y hay una que se llaman accidentes. Perdón, 9 que se llaman accidentes. Entonces, yo soy una sustancia, un sujeto, y tengo un montón de accidentes. O sea, yo soy un sujeto humano y tengo un montón de accidentes. Ya hablamos de eso. ¿Sí? Cosas que no pertenecen a la sustancia tal cual, sino que se agregan y pueden o no pueden estar. Ya lo vimos. Dios no está compuesto de sustancia más accidente. Nada en Dios es accidentado. Y esto nos mete en un problema de reflexión. Y esto es lo que hace la confesión del hombre es tan preciosa y que me hace valorarla tanto. Porque en el capítulo 3, nuestra confesión se va a meter en temas que Westminster no se va a meter. Y nuestra confesión abraza una tradición tan antigua para explicar cómo es que a la luz de la simplicidad absoluta que confesamos, podemos hablar de 3 personas. Si la sustancia es indivisiva, ¿cómo distinguimos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y la confesión va a decir, según la gran tradición que hemos heredado desde Atanasio, Agustín, los medievales, la forma de poder distinguir a las personas es solo a través de una de las categorías aristotélicas llamadas relaciones. Pero eso viene en la próxima lección. El punto es, Dios no está compuesto de sustancia y accidentes. No puede. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en Dios es Dios. Y esto nos hace reflexionar en precisar nuestros atributos teológicamente. Ya dije, en las calles predicamos la ira de Dios, la misericordia de Dios, pero después precisamos qué es la ira de Dios. Hay algo que los protestantes llamaron odio, esto es en latín, odio Dei, o sea, esa terminación I quiere decir de Dios. Odio Dei. Y hablaban de la ira de Dios. ¿Cómo categorizamos la ira de Dios a la luz de la absoluta divina simplicidad y a la luz de que no hay nada accidentado en Dios? No hay nada que se le agrega a Dios. ¿Cómo entendemos la ira? ¿Es un atributo la ira de Dios o no? Bueno, los teólogos para esto distinguieron entre atributos absolutos y atributos relativos. Esto quiere decir que aunque es un atributo que debe verse a la luz de otro gran atributo que es la justicia de Dios. Y que el odio Dei es la manifestación a la humanidad de su eterna justicia. Pero no es que Dios ha vivido enojado toda su vida. Porque antes de que estuviera la creación, ¿con quién estaba enojado? Pero eso no quiere decir que entonces Dios cambió, sino que es simplemente como el prisma que se ilumina de diferentes colores a la luz de la creación, esa luz única, transparente, que brilla a través del prisma en la creación, se revela de esa forma y por lo tanto le llamamos el odio de Dios. Pero entendemos que Dios ha vivido beato, otro atributo de la teología clásica que se habla poco, beato, beatitudo Dei, la beatitud de Dios. Dios ha vivido siempre pleno y completo. Pasemos a uno de los puntos, hermanos, que para mí es clave. Ese no era yo. Video posterior. Hermanos, si todo lo que he dicho hasta ahora, excepto que Dios no tiene cuerpo, y demás dicen, eso está complicado. Ok, les doy oportunidad que lo borren de su mente. Siempre y cuando entiendan que en Dios no hay acto y potencia, quédense con eso. En Dios no hay acto y potencia. O sea, Dios, se le dice en la teología, es actus purus. Es acto puro. En Dios no hay potencialidad pasiva. Porque hay otra distinción, pero ya no los voy a entretener porque ya vi que están usando el mate con todos, ¿sí? Así que no los voy a entretener, pero
quédense con estas ideas. Dios no tiene cuerpo. Dios es acto puro, no tiene potencialidad, o sea, no hay algo en Dios que se pueda activar. Y por esto, y esta última cosa, es complicada, pero hermanos, yo no sé si les voy a ayudar hoy a entender mejor su confesión o los voy a confundir, pero si algo quiero provocar es que ustedes se dediquen a estudiar más. Con eso me doy por bien servido. Yo he estado luchando esta semana y le decía al hermano, ¿qué hago con mis clases? ¿Las debo mantener como las traigo? ¿Las pongo más sencillas? Y él me insistió, así que es su culpa. Dalas como las traes, hermano. Y así que quéjense con él, ¿ok? He escuchado en internet hoy buenas exposiciones de la simplicidad de Dios. Esto ya es una doctrina que ya no está siendo tan oscura. Predicadores muy famosos como el pastor Sujé Michelén dio una ponencia de la simplicidad de Dios, creo que bastante clara y sencilla, porque predicó a un auditorio general, ¿sí? Pero yo veo que la mayoría de los que confiesan hoy la doctrina de la simplicidad y la predican, olvidan todos estos puntos que son los puntos esenciales de la doctrina de la simplicidad. Que Dios es actos puros, o sea, en Dios no está compuesto de acto, del hecho de ser más potencia, o sea, realidades que pueden ser por medio de algún ser externo, hacerlo cambiar. Hermanos, y esto tiene aplicación. Él no te amó en el proceso, porque tu belleza, tu virtud, tus buenas obras no pueden. Él no tiene amor potencial. Él no tiene amor potencial. Él es amor en su absoluta manifestación. De manera que te amó desde la eternidad por su absoluta voluntad. No hay nada en Dios que pueda ser activado. Él es actualidad pura, o sea, todo lo que es, lo es a su máximo. Una vez yo dije esto a la iglesia. No debemos imaginar a Dios como un bloque de mármol quieto e inmovible, más bien como una turbina de avión que cuando va a acelerar tiene que poner toda la potencia para poder levantar ese monstruo. Y teniendo toda la potencia, toda su vida, el motor, ya no se puede más porque ya tiene absolutamente toda su potencia. Eso significa la actualidad pura, que Dios ama eternamente, en toda su potencia, entre el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Que Dios es santo y que no hay nada que lo conforma santo, sino que Él es purísimo desde la eternidad en todo su esplendor. De tal manera que Él es beato, plenamente feliz, absolutamente completo, sin nosotros. Este es el Dios que entonces puede consolar, porque teniendo tanta abundancia en su ser, se derrama. Y es lo que dice Herman Bavinck en su teología de la creación. ¿Cómo es que Dios crea si está feliz sin nosotros? Porque está tan abundante su ser que quiere que otro ser, que quiere que alguien más participe de esa misma beatitud. Así que quédense con esto, acto puro. Y una cosa más, porque creo que este es el pináculo, y si se los voy a decir, solo es porque creo que esta es la esencia de la simplicidad, sin la cual no estamos comprendiéndola plenamente. ¿Por qué? Porque los ángeles son un problema en la doctrina de la simplicidad. ¿Por qué son un problema los ángeles? Porque ellos participan de una simplicidad absoluta. No absolutísima, pero absoluta. Los ángeles no tienen una composición, por ejemplo, de naturaleza y supósito. No hay como una naturaleza angelical, tal cual, y esta es una participación de este. No, cada ángel es un ser, es una, por así decirlo, es lo que han creído los antiguos, es una naturaleza. Entonces,
¿Cuál es la distinción entre la simplicidad del ser divino y la simplicidad angelical? Ese es esencia. Que Dios no está compuesto de ser, el acto de ser, y la esencia. En cada criatura hay una distinción real entre su esencia y su acto de existir. ¿Recuerdan el ejemplo que les di de los dinosaurios y unicornios? A eso me refiero. La primera es la razón de qué es una cosa, mientras que la segunda es la razón de por la que es. Estos dos principios son previos a la completa actualidad de la cosa que las posee. Esta composición de esencia y existencia también es una de las razones por las que atribuimos finitud a las criaturas. Su existencia no es esencial a ellas, hermanos. Su esencia, su existencia no es esencial. La humanidad puede no existir y el concepto de humanidad ser real. La existencia no es parte de el ser humano. La existencia sí es parte de ser Dios, de manera que vayamos a los ángeles. Digamos que hay esencia angelical, pero la existencia no pertenece a su esencia, sino que pueden ser o no pueden ser. ¿De qué necesitan? De la participación del acto, para ser. Y por lo tanto debe haber un ser que es acto puro, que no necesita de algo que lo active, sino que siempre ha sido para poder ser. Ok, déjenme ver si estamos en lo mismo. Algo más simple. Paremos aquí y hagamos preguntas por unos minutos. Vemos si necesitan descanso. ¿Hasta qué hora tenemos para acabar? 5:30. Son 4:30. O sea, ok, vamos a dar tiempo para preguntas. Y si nos tardamos en estas preguntas, yo resumo mi última exposición de la forma más práctica que pueda y terminamos ahí. ¿Ok? Me interesa que lleven algo, así que si hablamos y no se entendió, prefiero pararme. ¿Ok? ¿Hermano? Sí, pastor, la falta de comprensión o negación de esta doctrina, ¿cómo afecta el evangelio y la salvación? Bueno, yo creo que la afecta en diferentes puntos, como vimos. Primero tenemos un Dios que es mutable, que depende de otros. Ahí está la cosa. Si Dios no es simple, Dios depende de otros. Y la salvación no está en las manos de Jehová. 2, trae problemas en la doctrina de la Trinidad no confesar esta absoluta simplicidad. Entonces, las implicaciones, como he dicho, no son inmediatas, pero sí trae consecuencias a largo plazo. Y yo creo que el más grande problema es la doctrina de la Trinidad y los atributos de Dios. Yo una vez prediqué la doctrina de la simplicidad a la iglesia a la luz de la cruz de Cristo. ¿Por qué? El Salmo 85:10 dice, ¿alguien me presta una Biblia? Me preparé. Déjenme ver si recuerdo el texto, porque no lo traigo aquí a la mano. Salmo 85. Sí. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La simplicidad se ve en la cruz de Cristo. ¿Cómo afecta la doctrina de la simplicidad? Vean, muchos predicadores dicen
Dios prefirió a Marte que ser justo en la cruz. Blasfemia. Dios no prefirió a Marte que ser justo. En la cruz, el ser simple no puede amar sin ser justo. Y por lo tanto, la cruz de Cristo es la razón de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque en Él nos amó y en Él fue justo. Ahora, lo que estoy dándoles, hermanos, es sustento para poder decir eso. ¿Cómo tenemos un sustento para poder decir eso teológicamente? Porque Dios es ser simple, es imposible. Hermanos, lo que quiero mostrarles es, vean esto. No es solo mostrarles que Dios es inmutable, porque alguien puede estar pensando, bueno, hermano, ya teníamos algo de esto con la inmutabilidad. Sí, lo que les quiero decir es que la inmutabilidad no es una elección de Dios, es la realidad de su absoluto ser. No es que Dios no cambia porque no quiere, es porque no puede. ¿Por qué? Porque es absolutamente simple y por lo tanto la cruz no fue una opción, sino fue la necesidad absoluta. Una vez que decidió salvarnos, se le denomina así, la necesidad consecuente. Él no debía salvarnos y la cruz pudo no haber pasado. Pero una vez que quiso, tenía que ser a través de la cruz, porque era la única forma en la cual la justicia y la paz se besaron, la misericordia y la verdad se encontraron. Entonces, este es el trabajo teológico que uno tiene que hacer para poder tener fundamento a las frases que uno da. Solemos repetir la frase de R.C. Sproul: no está más cercano un ángel a un gusano, a Dios. No está más cercano un ángel que un gusano al ser de Dios. Y es fácil decirlo y repetirlo, y suena bonito y rimbombante. Pero esa es la razón por la cual es. Porque el mismo gusano y el mismo ángel necesitan del acto de Dios para que puedan existir. Esa es la razón por la que un gusano y un ángel no son tan diferentes cuando se comparan con Dios. Los dos son criaturas, mientras que Dios es el ser absoluto. ¿Por qué el ángel? Y estoy contento con esa interpretación teológica que hace C. Clark Ferguson y antes hizo R.C. Sproul. ¿Por qué el ángel cubre sus pies cuando está contemplando en Isaías 6 la majestad de Dios? ¿Y por qué cubre su rostro? Porque no puede ver la majestad y cubre sus pies para decir: yo soy tan criatura que vengo de la tierra. Los pies en la escritura hablan del concepto de la humanidad, la debilidad. Por eso dice a Moisés: quita tu calzado para pisar tierra santa, pero pisa con pies débiles de barro. Y así también los ángeles cubren sus pies. Los ángeles no tienen pies, mis hermanos. La visión se manifiesta de esa forma para poder revelar: ni el ser más exaltado se parece a Dios. El ser más exaltado es igual a un gusano en el hecho de que para ser necesita que el que es acto puro le dé vida y existencia. Claro, las aplicaciones, implicaciones y consecuencias prácticas de esta doctrina no nacen solitas y fáciles. Hay que meditar, hay que orar, hay que pensar. Pero hermanos, esto es predicar para la iglesia. Pastor, Ya, a ver, empecemos aquí, acá y acá y vemos cómo estamos y decidimos qué hacemos. Pastor, entiendo que si nosotros defendemos la simplicidad divina, también esto sostiene la inmutabilidad de Dios. Ajá. Ahora, cuando miramos lo que explicaste hace rato acerca de lo que sostiene, lo que citaste, Frame y demás, ¿cómo concilian ellos esta verdad? Teniendo en cuenta que si tocan esa parte, están afectando la inmutabilidad de Dios. ¿Qué ellos literalmente explican acerca de estas cosas? Lo que yo puedo decir de Frame, porque conozco su obra, y de Scott Oliphant, porque conozco sus dichos, es: modifica la doctrina de la simplicidad hasta el punto simplemente de decir todo lo que hay en Dios es Dios, y la quitan de su contexto clásico para decir la seguimos confesando, pero es otra. Por ejemplo, ¿por qué Dios no puede tener pasiones?
porque en él no hay potencia. La pasión en el concepto de la confesión no es solo cosas malas. La pasión es cualquier efecto, movimiento del alma. Y es por eso que Dios no puede tener pasiones. Entonces, Holyfield va a ir más grave. Él va a decir que Dios, vean eso, él me provocó, que Dios se apropió propiedades covenantales, propiedades pactuales, desde la creación, para poder relacionarse con el mundo y para poder, en un sentido, ser mutable, en un sentido, cambiar, en un sentido, estar en el tiempo. ¿Por qué? Porque él dice que hay que leer el Antiguo Testamento a la luz de la cristología, ponerse los lentes de la cristología. Esto es un grave error. La doctrina de Dios no se construye mirando primero la cristología. Hay un orden en la Biblia. Primero se revela Él. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo soy Yahvé, yo soy Jehová, no cambio. Y después viene la cristología. La cristología se interpreta a la luz de la doctrina de Dios. No quiere decir que la cristología no me informa la doctrina de Dios, pero tengo que tener cuidado de atribuir a Dios lo mismo que pasó en la encarnación, donde Dios tomó verdadera naturaleza humana para relacionarse para venirnos a salvar. Dios no hizo eso, y eso es lo que argumenta Scott Oliphant. Entonces, cada uno tiene sus diferentes movimientos de explicar esto, y algunos son más graves. Para mí, ¿por qué creen que Westminster mandó a comprar todos esos libros para quitarlos del mercado? Porque la acusación fue gravísima. Estaban diciendo, él ya no cree en un Dios inmutable. ¿Por qué? Porque si Dios puede adquirir propiedades covenantales, pactuales, covenant, pacto, es lo que dice, propiedades pactuales, entonces Dios no es un ser simple. Ese es el 8º artículo de la Suma Teológica, cuestión tercera, donde dice que Dios no solo es simple en su ser, sino que es simple en cuanto a que no puede ser completado por la creación en ningún sentido. Es la 8ª de las puntos, nosotros solo vimos como 4, y ese es su 8º punto. La creación no completa a Dios. Esto es algo grave con Oliphant. Otros lo que hacen es redefinir la simplicidad, que para mí es no confesar la simplicidad. Y todo aquel que diga que en Dios hay afectos, a ver, es difícil el lenguaje. Yo puedo decir que Dios tiene afectos perfectos, o que tiene un amor perfecto, porque eso no quiere decir que Dios no tiene amor. Él es el más feliz de los seres, el más amante de los seres, el más gozoso de los seres, y podemos atribuir eso, pero ¿cómo? Analógicamente. Entonces, cualquiera que diga que Dios tiene pasiones, hermanos, ya que estoy hablando de nombres, vámonos con todo. Que pase lo que tenga que pasar. Hay un youtuber, olvidé el nombre. Willy Graham. ¿Estoy pasando o qué? No, me tiene con todo. Okay. Pastor multimedia se dice. Sí, ese doctor del banco. Oigan, ustedes son más bravos que yo, Un poquito. Por favor. ¿Qué ha hecho Jojito aquí, El pastor multimedia. Ya me estoy... Vamos a quitar eso. No digamos. Él explicó el capítulo 2 de la confesión hace algunos años sobre las pasiones. Y él afirma que Dios tiene algún tipo de emociones. Y me arde la sangre que un pastor tan famoso haga malentender a los bautistas particulares la confesión de fe. Nuestros padres en la fe confesaban: Dios es amor, gozo, beatitud, plenitud, y lo es más amor de lo que te puedes imaginar, pero su amor es impasible, su amor es
inmovible. Y mis hermanos, si ellos pueden hablar tan abiertamente y errar, debemos tener la libertad de hablar tan abiertamente y corregir. Caemos gordos, pero ya de todos modos caemos mal, así que. Tengo dos preguntas. Teniendo en cuenta el concepto de acto puro, ¿no? Se podría decir que la verdadera libertad es no tener opciones, y si es así, se podría utilizar este concepto para explicar la doctrina de la predestinación. Es un debate complejo el tema de la voluntad de Dios. Si Dios es libre, a pesar de que tiene una naturaleza que lo hace ser de una forma, ¿es libre o no? Eso dio como resultado el debate entre realistas y nominalistas. Este debate se da en el siglo, empieza en el siglo XIII, XIV, XV, con William de Ockham y Gabriel Biel. A Lutero fue entrenado en esta filosofía, porque entonces viene un tal Scotus y pregunta: si Dios es omnipotente, ¿puede hacer lo que quiera? Y la respuesta de él es sí, porque si no, no es libre. Dios debe poder hacer lo que quiera. Él, si quiere, puede hacer un círculo cuadrado, aunque nuestra mente no nos entre, porque Él es libre de hacer absolutamente todo. ¿Qué creen? Lutero fue entrenado en esto y en su tiempo lo aborreció. Calvino, ¿en quién cree que fue educado también? Eso. Calvino, respecto a la doctrina de la muerte de Cristo, él dice que Dios pudo habernos salvado de otra forma. ¿Consecuencia de qué? Filosofía nominalista. ¿Por qué? Porque Dios nos salvó por la cruz, pero pudo habernos salvado diciendo: vayan y tocan esa campana y son salvos, porque Él puede hacer lo que quiere. Carl Trueman demuestra esto en un artículo. Owen confesó también por un tiempo ese tipo de nominalismo, pero después autocorrige y dice: no, hay tal cosa como una naturaleza divina, y Dios no puede negar su naturaleza, y eso no lo hace un ser no libre, sino poder ser el ser por excelencia lo hace absolutamente libre. Entonces, Anselmo de Canterbury hace preguntas interesantes, retóricas al respecto, muy buenas, sobre entonces, ¿está Dios atado? Bueno, los teólogos distinguen. Esa es la clave. Lean a Francisco Sturretti. Su Prolegómenos de Francisco Sturretti está ya en español. Está carísimo, pero si no me equivoco, es una traducción de latín al español. Si es así, vale la pena que esté caro, porque no es fácil traducir hoy en día del latín. Pero un ministerio llamado Dort, creo que es el ministerio, y lo tienen. Nosotros requerimos ese libro para nuestro seminario, por eso sé que está, y sé que está acá. Y entonces él dice todo esto para decir: nosotros distinguimos. Entonces Turretin y la escuela clásica distingue entre poder absoluto y poder, voy a usar términos sencillos, y poder real. O sea, ¿qué quiere decir? Dios tiene libertad para hacer un mundo diferente, sí, pero Él quiso actualizar este mundo. Entonces, hay un poder que es un poder que Él tiene en potencia activa, no potencia pasiva. Por eso puse aquí esta también. No quería meterme en esos problemas, pero para eso se puso aquí. Porque nosotros decimos que en Dios no hay potencia pasiva, pero eso no quiere decir que no hay en Él potencia activa, que esto es la capacidad de hacer algo. Entonces, distinguimos entre lo que Dios puede hacer
y lo que Dios quiso hacer, quiso actualizar. Entonces, yo puedo decir que sea libre es que puede ser su perfecta naturaleza totalmente coherente y que su voluntad está en conformidad a su perfecta naturaleza. Ahora, en decir qué puede y qué no puede, o qué quiere y qué no querrá hacer, eso está afuera. Pero tenemos ciertas cosas como seguras. Dios podría desaparecernos. ¿Tiene poder para hacerlo? Sí. Pero a la luz de la redención podemos decir, pero tenemos la seguridad que nunca lo hará. No porque no puede, sino porque dio a su Hijo y ahora nosotros en unión con Cristo jamás nos separaremos de Él. Tiene poder, pero Él ha decidido no hacerlo. Entonces, yo diría que así definiría la absoluta libertad. Pastor, tengo dos preguntas. Sí. Por un lado, cuando una persona pone el ejemplo del huevo y del agua para explicar la Trinidad, incurre en una herejía. En la química usa, en la materia de la química, habla de sustancias simples compuestas, ¿verdad? Y definiendo como sustancias compuestas aquellas que tienen dos elementos o más, H2O, por ejemplo, el agua. Podríamos de alguna manera usar esa ilustración para por lo menos dar un camino, un entendimiento de la simplicidad divina, o caeríamos en una herejía. Y lo segundo, Eso era buena pregunta. Sí. Déjame responder esa y ahorita haces la otra porque si no se me va a olvidar. En respecto a la simplicidad, no tendría problema que se use como introducción y después sería ok. Pero incluso en la sustancia simple es una esencia que requiere de algo que la haga existir. Y ahí Dios no es así. Y está bien. De la Trinidad, yo creo que todo dibujo y toda ilustración corre riesgo. Dios nos dio unas cuantas ilustraciones y hay que aferrarnos a ellas. ¿Cuál? El logos o el verbo, el amor, las relaciones eternas de origen, y hay que trabajar sobre eso. Yo no diría que el que usa el ejemplo del huevo, del agua, del trébol. ¿Qué más hay? Del hombre que, bueno, eso sí es medio hereje. Bueno, la del sol puede rescatarse, pero yo digo que todas tienen un fuerte defecto. No diría que alguien que las use es hereje, pero diría que tiene que cuidarse mucho y explicar mucho cuando da el ejemplo. Porque si alguien dice Dios es como el agua, a veces líquido, a veces sólido, eso se tiende al modalismo. Sí, entonces yo me limito mucho a usar ejemplos en ese aspecto. Más bien me ajusto a lo que hay en la tradición, relaciones eternas de origen. Es interesante. Vean esto, hermanos. Los grandes medievales fueron los que más desarrollaron de la doctrina de la Trinidad, junto con los protestantes post-reformadores. Y ninguno en sus notas tiene imágenes o dibujitos o algo. Se ajustaron a la mera palabra como medio de comunicación de la verdad. Estaba viendo si no había un dibujo aquí de la pata. La siguiente pregunta que tenía, Pastor, es: ¿debemos presuponer la simplicidad de Dios para hacer una correcta teología? Y ahí se cita una interrogante también. Sí, a la hora de hacer teología, debemos tener presuposiciones. ¿Qué opina usted? ¿Y cuáles serían esas presuposiciones correctas a la hora de hacer teología? ¿Me repites la primera parte? Sí, debemos presuponer la simplicidad para hacer teología necesariamente. Bueno, la simplicidad es parte de la teología, ¿no? Entonces, la simplicidad es parte de nuestra teología y un prolegómenos como el que dimos nos ayuda a fortalecer la doctrina de la simplicidad. Ahora, debemos tener presuposiciones para hacer teología sistemática en general. Todos vienen, hay que tenerlas correctas. Entonces, para eso son importantes los cursos de prolegómenos. Por ejemplo, déjenme decir. Bueno, sí, digamos así por causa del tiempo, y quiero darles algo de la última lección. Entonces, sí hay que tener presuposiciones purificadas por la palabra
moldeadas por la palabra, para hacer buena teología sistemática. Hermanos, cuando tengan el libro de Monte Alto de Prolegómenos, consíganlo. Ese libro les va a dar buena sustancia de prolegómenos. Y el de Richard Müller, ese no, o sea, ese es un libro histórico, tienen que entender eso, pero hay mucha sustancia también doctrinal en el proceso. Y en español, creo que son los únicos dos, ¿saben más? De prolegómenos. En español creo que son. A la doctrina cristiana de Luis Berto. Ah, sí. Le llamaron la píldora para dormir a Luis Berto. Pero él tiene un librito que se llama Introducción a la Teología. No lo confundan con manual de doctrina. Este es uno más chiquito que se llama Introducción a la Teología y trata cuestiones introductorias de prolegómenos. No es divertido para muchos. A mí me divierte estudiar prolegómenos, pero no es divertido, pero es necesario. Ok. Déjenme darles solamente un anticipo o un resumen de lo que era mi última lección. ¿Pudiste compartir la imagen? Abran sus celulares en WhatsApp, ¿o qué fue? WhatsApp, contacto del grupo, ¿no? Y quiero que vean, hice estos colorcitos para que puedan ver la riqueza de su confesión de fe, hermanos. En el color amarillo están todo lo que la confesión dice respecto a la consubstancialidad, todo lo que la confesión dice respecto a la consubstancialidad de la Trinidad. ¿Qué quiere decir consubstancialidad? Consubstancialidad es la palabra latina de la misma sustancia. Es la palabra latina de la palabra griega que ustedes han escuchado, que se dice homoousios. Homoousios. Creo que es doble O al principio. Un momento. No, sí, está arriba. Homoousios. Que es homo igual como homogéneo, usios, esencia, o usia, esencia, de la misma esencia. Entonces, todo lo que está en su confesión amarillo confiesa la consubstancialidad de las personas. Lean conmigo toda la confesión, todo este párrafo 3, y después vamos explicando. Dice, en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una misma sustancia, un mismo poder y una misma eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni es engendrado, ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos infinitos, sin principio, por lo tanto, son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas. Yo puse entre paréntesis cuáles son esas propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia a Él. Lo amarillo confiesa la consubstancialidad de esencia, consubstancialidad. Lo de colores, exceptuando lo naranja, lo último. Lo naranja esto tiene aplicación práctica, esto es nuestro consuelo. Pero todo lo demás, lo verde, azul y rojo, revela la confesión de pluralidad de... Creo que ustedes no tienen lo naranja, ¿verdad? Sí. Desde donde dice dicha, No, relaciones personales. creo que mandé otro, aquí tengo mi, creo que mandé otro, perdónenme, es que, ok, ahora sí, perdónenme. Todo lo que está en amarillo es la doctrina de la consubstancialidad. Lo que está en colores
naranja, rojo, azul y verde, confiesa la tripersonalidad, la Trinidad. O sea, sí, las tres personas. Vean, por ejemplo, leamos solo lo amarillo. Habiendo leído todo, leamos ahora solo lo amarillo. En este ser divino e infinito, en este ser, ¿cuántos? Uno. En este ser divino e infinito, pasemos lo verde, de una misma sustancia, consubstancial. Vean esto, un mismo poder, no hay tres poderes, hay un poder, porque el poder pertenece a la naturaleza, y la naturaleza es una, por lo tanto hay un poder. Una misma eternidad, esto es importantísimo en el tema de la Trinidad. El Padre no es antes que el Hijo en el sentido de eternidad. El Hijo y el Padre y el Espíritu son eternos, eternamente existiendo el uno del otro, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Vean esto, todos infinitos, o sea, el Padre no es más que el Hijo, el Hijo no es más que el Espíritu, sin principio. Hablamos de relaciones de origen, pero esto no dice que una de las personas tiene un principio. Los tres son sin principio, las tres personas, porque la esencia es indivisa. Por lo tanto, son un solo Dios que no ha de ser dividido en naturaleza y ser. Ahora leamos lo que está en colores. Dice, hay tres subsistencias. Hay tres subsistencias, el Padre, el Verbo y el Hijo, o Hijo y Espíritu Santo. Lo azul, o sea, lo verde simplemente está declarándolo, ¿sí? Hay una esencia divina y hay tres subsistencias. Y después viene lo azul. ¿Qué va a hacer lo azul? Lo azul va a revelar lo que se llaman las procesiones eternas. ¿Cuáles son estas procesiones? Veamos. El Padre no es de nadie, ni es engendrado, ni procede. El Hijo es eternamente engendrado del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Rojo, ahora lo rojo. Y después dice, bueno, el ser es indivisible, etcétera, sino distinguido por varias propiedades relativas. Relativas nada tiene que ver con la posmodernidad, que todo es relativo. Relativas tiene que ver con una de las 9 categorías de Aristóteles. O sea, son propiedades de relación, peculiares. ¿Por qué peculiares? Porque estas propiedades particulares, una pertenece al Padre, otra es del Hijo y otra es del Espíritu Santo. Y estas no son transferibles. El Hijo no puede ser el Padre, sino que el Padre es eternamente Padre y el Hijo eternamente Hijo. Y relaciones personales. Hermanos, yo estoy convencido aquí que muchos pueden confesar la parte amarilla de nuestra confesión sin problema. Ahora, podemos decir, y la forma en la que suele ser predicada la Trinidad en el evangelicalismo moderno es, sí, las tres personas son consubstanciales, pero, como dice Glenn Bodner en su libro Dogmática Trinitaria, no es suficiente la doctrina de la consubstancialidad. La doctrina de la simplicidad es necesaria. Nuestra confesión no fue inventada, la doctrina de la confesión de la Trinidad no fue inventada por los protestantes. Los protestantes se están apegando a una confesión histórica. ¿Cuál? Niceno-constantinopolitana. Ustedes saben, el concilio de Nicea pasó en el año 315, Nicea 325. Después tenemos una falta aquí, necesitaba claridad, la palabra homoousios no era claro para todos. El del Espíritu Santo solo termina diciendo creo en el Espíritu Santo, por lo tanto fue necesario Constantinopla 381, en donde aparecen los tres famosos capadocios, Gregorio Nacianceno, Basilio de Cesarea, Gregorio Nisa, sus debates, lo cual perfeccionan el 381, y esto da como resultado el famoso credo niceno, que no es lo mismo al concilio de Nicea. Esto es concilio de Nicea, esto es credo niceno, el resultado de ambos procesos. En esta confesión es lo que la doctrina de la consubstancialidad fue clave, pero lo que muchos ignoran es que la doctrina de la simplicidad era la base de esa confesión. Era la base de ello. ¿Por qué? Arrio decía
que la esencia divina es simple y por lo tanto, si el Hijo es engendrado, debido a que la naturaleza es simple, es engendrado de otra esencia. ¿Qué hizo Nicea 325? No dijo, no, la doctrina de la simplicidad es falsa. Dijeron, no, la doctrina de la simplicidad es correcta, solo que el Hijo es consubstancial, de la misma esencia. Hermanos, ni podemos entender consubstancial sin la doctrina de la simplicidad. Consubstancial no significaría mucho sin la doctrina de la simplicidad. Porque en un sentido podríamos decir que tú y yo somos consubstanciales. ¿Tenemos la misma esencia, sí o no? Déjenme ver si todos son humanos aquí. Sí. Pero la consubstancialidad de la que participan las tres personas de la divinidad es una consubstancialidad de la esencia simple e indivisiva. Por eso dice nuestra confesión, este ser divino e infinito de una misma sustancia, un mismo poder y una misma eternidad, teniendo cada uno la esencia divina, pero la esencia indivisa, que es lo mismo a simple. Ahora, hoy en día entonces creo que ya la mayoría puede predicar en sus iglesias la Confesión de Londres de 1689, lo amarillo. Y decir, ok, no solo nos referimos a una consubstancialidad, sino a una consubstancialidad de una esencia simple, que eso cambia todas las cosas radicalmente. Pero ¿quién puede explicar lo demás, mis hermanos? Son confesionales. Ustedes son Londres 1600, casi todos. Ya alguien me dijo, hermano, yo soy presbiteriano. Está bien. Pero incluso ellos, aunque aquí tengo que decir, Westminster no confiesa todo lo que dice 1689. Creo que aquí 1689 es más rica que Westminster. No tengo problema de aceptar cuando creo que la Confesión de Londres se hubiera, yo digo, te hubieras quedado con el otro lenguaje, compadre. Pero también no tengo problema de reconocer cuando lo hicieron mejor. Y aquí es uno de esos lugares que, en mi opinión, lo hicieron mejor. ¿Por qué? Porque Westminster se queda con esto. Hay tres subsistencias, el Padre, el Verbo y el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Padre no es de nadie, ni es engendrado, ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Hasta ahí se queda. Pero la confesión agrega, sino distinguidos por varias propiedades relativas y relaciones personales. Mis hermanos, nuestra confesión aquí fue en un sentido más católica que Westminster. Católica con C minúscula, no con mayúscula. Esta es papismo. Esta es Roma. De hecho, decir Iglesia Católica Romana es contradicción de términos, porque o es de Roma o es universal. Cuando digo es católica, me refiero a es universal. Aquí, nuestra confesión, hermanos, para poder confesar, para exponer el término, para exponer su doctrina de la Trinidad, usó de la gran tradición. Y si en las otras lecciones yo les dije, mis hermanos, es necesario estudiar estas cosas, es necesario estudiar esto, ahora con esta lección podría decirles, hermanos, es necesario estudiar la tradición, porque ustedes no pueden entender eso, ni yo, sin la tradición. Así, en los otros a lo mejor insistir, tienen que estudiar teología natural, fortalecer su interpretación teológica, fortalecer estos aspectos de prolegómenos. Ahora les digo, tienen que estudiar historia de la iglesia, los padres de la iglesia, los medievales, porque esto solo es inteligible a la luz de la gran tradición. ¿Por qué? Vean esto. Un autor dice que el error de Saverio y de Arrio fue el mismo error. Primero veamos qué dijo cada uno. Saverio dijo que Dios no es tres personas eternamente, sino que Dios toma tres personalidades distintas. Una vez es Padre, después en el Nuevo Testamento se quita la máscara del Padre y ahora se convierte en la máscara del Hijo y así. Arrio dijo que no, sí de hecho son al menos dos personas. ¿Cuál? El Padre
y el Hijo. Y el Hijo no es de la misma esencia del Padre, sino que es de otra esencia. No es homoousios, sino homoiousios, de otra esencia. Un autor dice, vean que cometen los mismos errores. ¿Cuál? Ninguno de los dos cree que en Dios puede haber procesiones inmanentes al ser divino. Ninguno de los dos cree que en el ser divino, que el Padre puede engendrar al Hijo y el acto ser inmanente, no externo, porque es lo que decía Arrio, todo acto de procedencia del Padre, todo acto de que de algo procede del Padre, tiene que ser externo, porque la esencia es simple y no puede haber aquí algo procedente del Padre porque haría la esencia compuesta. Entonces el Hijo es externo. Saverio dijo, no puede ser el Hijo eterno con el Padre, no puede haber Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque esto diría 3 personas, 2 procedencias, y esto haría la esencia compuesta. ¿Qué dijeron, hermanos? ¿Y qué es lo que está diciendo nuestra confesión? No, de hecho hay procesiones inmanentes en el ser divino. Y hermanos, está usando el tema de las propiedades particulares y propiedades relativas para explicar cómo es eso posible. El verbo. ¿Qué es la palabra en nuestras mentes? La palabra es algo que procede de nosotros, que es diferente en un sentido, pero al mismo tiempo, debido a que el intelecto, esto fue lo que dijeron los antiguos, el intelecto puede ser todas las cosas. O sea, el intelecto de aquel que lo piensa es al mismo tiempo todo su ser. Entonces, a la luz de eso, es que se dijo, el Hijo procede del Padre eternamente como el Verbo. Procede inmanentemente, por eso es parte de su esencia. Y al ser una procedencia inmanente, entonces es eterno y de la misma sustancia. O sea, ¿cómo distinguimos? Ya voy a acabar aquí, solamente quise moverles a que tenemos que estudiar la tradición y beneficiarnos de la tradición para poder explicar nuestra misma confesión. ¿Por qué? Porque una de las características de nuestra confesión, mis hermanos, es que es católica. ¿Qué es nuestra confesión? ¿Bautista particular? Sí. ¿Puritana? Sí. ¿Protestante? Sí. ¿Católica? Sí. Yo siempre digo eso cuando explico la confesión. Nuestra confesión es católica. Explica o confiesa las doctrinas clásicas, como demostró el pastor Jorge cuando demostró que la doctrina de la sola escritura o de la supremacía de la escritura no nació aquí. Esto lo hace católico. ¿Qué otra doctrina? La Trinidad. ¿Qué otra doctrina? La creación. ¿Qué otra doctrina? La providencia. ¿Qué otra doctrina? La cristología, la antropología. Nuestra confesión es católica y para entender, hermanos, para entender el capítulo 8 de nuestra confesión de la cristología, si no leen Calcedonia y si no estudian Calcedonia, no van a poderla comprender correctamente. Pero ¿qué más es nuestra confesión? Es protestante, no solo es católica, es protestante. O sea, enfatiza la sola escritura, solus Christus, etc. ¿Sí? ¿Qué más es? Puritana. Fue una confesión que se dio dentro del contexto puritanismo. Por eso tenemos doctrinas como principio regulador, día de reposo, etc. ¿Qué más es nuestra confesión? Bueno, podríamos decir bautista particular. Todo esto confesamos con la Iglesia Universal, todo esto confesamos con el movimiento protestante, todo esto confesamos con el puritanismo, y esto es lo que nos distingue particularmente. Ahora, dice James Rinningham, Sam Rinningham, que ni siquiera es tan bautista particular, porque de hecho tomamos los principios de los congregacionalistas, pero eso sería otra historia. Mi punto es, lo
Lo que estoy diciendo no debería espantarlos, sino asumirlo, mis hermanos. Lo que yo debería estar diciendo ahora es algo que ustedes ya confiesan, que ya deberíamos entender que nuestra confesión en el capítulo 2 solo se hace inteligible a la luz de la gran tradición. ¿Qué deben hacer? Estudiar profundamente la doctrina de Dios y estudiar profundamente la doctrina de Dios a través de la historia. Agustín tomó ese principio de Atanasio y tomó este principio de Gregorio Nacianceno y Basilio el Grande, que de los únicos accidentes que en una forma analógica podemos utilizar para distinguir a las personas es el tema de relaciones. ¿Por qué el Padre es realmente otro del Hijo? No en la esencia, no en el poder. ¿En qué? En que el Hijo procede del Padre. Eso es lo que la Escritura nos dice. Eso es lo que la Escritura nos revela. ¿Dónde? Dice, yo procedo del Padre. Y dice después en Juan capítulo 15, el Espíritu que procede del Padre y de mí. Y aunque estas, vean el principio del prolegómenos importante, aunque estas son verdades económicas, o sea, verdades, yo creo que lo que está diciendo ahí es que yo procedo del Padre, estaba diciendo yo vengo del Padre. Sí, pero nosotros decimos que lo que se revela en la Trinidad económica tiene una realidad en la Trinidad ontológica, de manera que cuando el Hijo dice que procede del Padre, no solo es porque vino a la tierra, sino que eternamente el Hijo es del Padre, y que el nombre Hijo y Padre nos revelan algo de su relación esencial, en donde la forma en la cual existen es uno siendo Dios Padre y otro siendo Dios Hijo, y no hay Dios fuera del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que toda la esencia divina es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no hay nada más que Él. Este concepto de relaciones eternas de origen se usó justamente para poder defender cómo es que nuestra confesión no es ilógica, no para entender el misterio, sino para decir, nuestra confesión de fe no es, confesión de fe no me refiero a Londres, sino nuestra proclamación de que creemos en un Dios trino no es antilógica. No estamos diciendo, creemos en una persona y creemos en tres personas, creemos en una sustancia y creemos en tres sustancias. Estamos diciendo que creemos en un Dios que es uno, indivisible, pero que es eternamente tres personas, donde la única cosa que distingue al Padre del Hijo es que el Hijo procede eternamente del Padre, por un acto libre, pero también necesario. Y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Pues nosotros aceptamos, nuestra confesión de hecho lo hace. Sí. Nosotros aceptamos no solo el credo niceno del 381, sino la modificación que se hizo después con la Iglesia Latina, aunque reconocemos que esa modificación fue ilegítima históricamente hablando, pues no consideró a las demás iglesias, a las demás representaciones eclesiásticas, sino que fue una modificación por su propia voluntad y que había decisiones papistas en esa decisión. No obstante, los protestantes y nuestra confesión fue tan madura para decir, aunque lo que hicieron fue mal en el proceso, no obstante lo que confiesan es verdadero, y nosotros con ellos, ¿cuál? El filioco, o sea, confesamos que el Hijo procede no solo del Padre, como confiesa la Iglesia Ortodoxa griega, sino que procede del Hijo, fue y filio, Hijo. O sea, el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Mis hermanos, que el Señor les ayude a profundizar en la doctrina de Dios a través de crecer en esos prolegómenos, a través de crecer en la gran tradición, para poder hacer nuestra misma confesión inteligible y poder predicar la gloria del Trino Dios en la paz de Jesucristo.